Suma de fracciones algebraicas. Ejercicio número 1. Tenemos 3 fracciones algebraicas con distinto denominador y queremos sumarlas. Lo que hacemos primero es escribir nuevamente la suma, pero con todos los denominadores factorizados, únicamente los denominadores, en el caso de ser posible. Entonces, en el primero tenemos una diferencia de cuadrado, en el segundo tenemos tanteo o el método de las aspas, al igual que en el tercer denominador. Como los denominadores son distintos, necesitamos hallar un común denominador. Y esto se hace hallando el MCM. Entonces ponemos el igual, trazamos una línea de fracción, y en el denominador ponemos el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Como ya lo tenemos factorizado, solamente tenemos que ir ubicando todos los factores con el mayor exponente posible. Entonces empezamos. A más 2 está 2 veces y las 2 veces está la primera. Por lo tanto, se pone A más 2 a la primera. A menos 2 está 2 veces y ambas veces también está a la primera. Y A menos 3 también. Debemos poner solamente una vez el factor. No puedo poner 2 veces A más 2 o A menos 2 o A menos 3. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que como tengo 3 fracciones para sumar, en el numerador me tienen que quedar 3 términos. Y ahora veremos cómo obtenemos las cantidades que van en esos 3 términos. Vamos con el primero. Lo que vamos a hacer es trabajar entonces la primera fracción con el común denominador. Iniciamos así. Tomamos el común denominador y lo dividimos con el denominador de la primera fracción. Entonces simplificamos. A más 2 con A más 2, A menos 2 con A menos 2. ¿Y qué nos queda? A menos 3. Entonces A menos 3 irá en el primer término del nuevo numerador, multiplicándose con el numerador de esta primera fracción. Esta división y simplificación se pueden hacer aparte en cálculos auxiliares. Vamos a hallar ahora el segundo término. Para ello dividimos el común denominador con el denominador de la segunda fracción. Entonces simplificamos A menos 3 con A menos 3, A más 2 con A más 2, y me queda A menos 2 para el segundo término, el cual debemos multiplicar con el numerador, que también es A menos 2. Entonces debemos hacer A menos 2 por A menos 2, o sea, A menos 2 al cuadrado. Para el tercer término, dividimos el mínimo común múltiplo con el último denominador, simplificamos para ello A menos 3 con A menos 3, A menos 2 con A menos 2, y nos queda para el tercer término A más 2, y lo ubicamos en ese tercer término, multiplicándose por el numerador de la última fracción. El siguiente paso es aplicar propiedad distributiva y acomodar en cada término. Entonces, A menos 3 por A menos 1, después de aplicar distributiva y ordenar, me queda A cuadrado menos 4A más 3. A menos 2 elevado al cuadrado, aplicando la fórmula, podemos obtener A cuadrado menos 4A más 4, y A más 2 por A más 6 nos da A cuadrado más 8A más 12. Si no recordás cómo hacer estos 3 cálculos, los tenemos resueltos aparte. Realizamos la distributiva. A por A cuadrado, A por menos 1 menos 1A, menos 3 por A menos 3A, y menos 3 por menos 1 más 3, ya que menos por menos es más. Aquí tenemos términos semejantes. A con A se pueden sumar. Menos 1 menos 3 es menos 4A. Y ahí tendríamos los primeros 3 términos de los que hablábamos. En el segundo término tengo el cuadrado de un binomio que se puede resolver con la fórmula del cuadrado de un binomio. En este caso, A vendría a ser A y B vendría a ser 2. Entonces decimos A al cuadrado menos 2 por A por B, que es 2, más B al cuadrado, que es 2. Nos quedaron 3 términos. No hay nada para resolver en el primero. En el segundo hacemos 2 por 2, que nos da 4. Y aplicamos regla de signos. Y 2 al cuadrado, 4. Allí tendríamos el resultado de esa operación. Por último, debemos aplicar distributiva. A por A cuadrado. A por 6, 6A. 2 por A, 2A. Y 2 por 6, 12. Los términos del medio son semejantes, ya que tenemos A y A. Entonces sumamos sus coeficientes. 6 y 2, 8A. Bien, acabamos de deducir de dónde salen estas expresiones. Finalmente nos quedan sumar términos semejantes entre sí. Entonces, A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado nos dan 3A cuadrado, ya que se suman los coeficientes. 1 más 1 más 1. Proseguimos con A a la primera, menos 4 y más 8. Menos 4 es menos 8 y menos 8 más 8, 0. Por eso es que no aparecen letras A elevada a la primera en el resultado. Vamos con los números. Tengo más 3, más 4, 7 y más 12, 19. Como tenemos expresiones conjugadas, sabemos que
siempre en ese caso se obtienen diferencias de cuadrado como resultado. O sea, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. A cuadrado menos 2 al cuadrado, que sería a cuadrado menos 4, que es lo que aparece en este lugar. O sea que el denominador, o esta parte del denominador, está en el primer paréntesis, y el último paréntesis queda tal cual. Ejercicio número 2. Tenemos nuevamente tres fracciones para sumar. Escribimos nuevamente a estas expresiones, pero factorizamos los denominadores. En el primero aplicamos factor común, en el segundo también factor común, y en el último diferencia de cuadrado. Hallamos el mínimo común múltiplo poniendo todas las bases que vemos, sin repetir con el mayor exponente posible, para luego dividir este común denominador entre cada uno de los denominadores. Sabemos que como tenemos tres fracciones, también tenemos que obtener tres términos en el nuevo numerador. Entonces dividimos el MCM con el primer denominador. Para ello simplificamos 3 con 3, x más 1 con x más 1, y nos queda 2 por x menos 1 para el primer término. 2 con x menos 1, multiplicado por el numerador, que es 1, y puedo no escribirlo. Vamos al segundo término. Dividimos. Para ello simplificamos el 2 con el 2, x menos 1 con x menos 1, y nos queda 3 por x más 1 para el segundo término. Multiplicado por el numerador, que es nuevamente 1. Última división, común denominador. Con el último denominador simplificamos x más 1 con x más 1, x menos 1 con x menos 1, y nos queda 3 por 2, que es 6, multiplicado por el numerador, que es 1. A continuación, debemos aplicar distributiva siempre que se pueda y ordenar cada uno de los términos que nos quedó. Aquí tenemos las cuentas hechas aparte. Entonces hacemos 2 por x, 2x, y 2 por menos 1, menos 2. 3 por x, 3x, y 3 por 1, 3. En el último término no hay nada para hacer. Finalmente nos queda sumar términos semejantes entre sí. 2x con 3x, 5x, menos 2 más 3 es más 1, más 6 es más 7. Ya tenemos el numerador. En el denominador podríamos hacer 3 por 2, 6, y bajar los factores. Ejercicio número 3. Tenemos dos expresiones para sumar. El denominador del primer término no se puede factorizar, ya que tengo dos términos, no es una diferencia de cuadrados, a pesar de que resta los términos no tienen raíz cuadrada exacta. Tampoco es una suma o diferencia de potencias de igual exponente como que se pueda resolver por el método de Ruffini, porque no tengo potencias iguales, entonces baja como está. Aquí sí tengo dos términos, una resta y tengo raíces cuadradas exactas, por lo tanto tenemos una diferencia de cuadrados y queda la expresión de esta manera. Para hallar el mínimo común múltiplo escribimos todos los factores que tenemos sin repetir con el mayor exponente posible. Como todos los exponentes son 1, es más sencillo. Entonces tenemos x menos 2y dos veces, pero escribo solamente una, y 3x más 2y. Procedemos a dividir el MCM con el primer denominador, por lo que se simplifica 3x menos 2y con 3x menos 2y, y nos queda 3x más 2y para el primer término, multiplicándose por el numerador, que es 1. Luego dividimos el denominador común con el otro denominador. Se va 3x menos 2y, o 3x menos 2y, y 3x más 2y con 3x más 2y. Cuando todo se simplifica, quiere decir que esa división me dio 1. Ese resultado para el último término multiplicado por el numerador de la segunda fracción. Esto nos permite escribir cada uno de los factores directamente sin paréntesis. Y ya nos queda el cálculo más sencillo porque podemos solamente sumar los términos semejantes. Vamos con las x. 3x más x, 4x. Y 2y menos 1y es 1y. Como tenemos expresiones conjugadas, tenemos que el resultado es una diferencia de cuadrados. El primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Ejercicio número 4, nuevamente tres fracciones, factorizamos el primer denominador con factor común, el segundo baja tal cual, porque es un solo término, y en el tercero tenemos factor común nuevamente. El mínimo común múltiplo, todos los factores sin repetir, a con el mayor exponente posible, x, y a menos x una sola vez. Dividimos el MCM con el primero, se va a con a menos x con a menos x, y nos queda x para el primer término, multiplicándose por el numerador, que también es x. Vamos al segundo.
A se va con A, X se va con X, y nos queda A menos X para el segundo término, que se multiplica por el numerador de la segunda fracción. Luego, AX menos AX con el último, se va X con X, A menos X con A menos X, y nos queda A para el tercer término, que se multiplica por el numerador de la tercera fracción. X por X, X cuadrado, A por A cuadrado. Expresiones conjugadas al multiplicarse dan diferencia de cuadrado, que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y nos da el mismo resultado que si aplicásemos distributiva en estos dos factores. Continuamos acomodando. Vemos que tengo más X cuadrado menos X cuadrado. Así que son cantidades opuestas y se pueden cancelar. Una A cuadrado más otra A cuadrado, 2A cuadrado. Y ahí tenemos el resultado final. Ejercicio 5. Tres fracciones nuevamente. Factorizamos los denominadores. Le aplicamos factor común. Aquí también factor común. Y diferencia de cuadrado en la última fracción. Hallamos el MCM. Dividimos este MCM con el primer denominador. Se va 2 con 2, X más 2 con X más 2. Y nos queda para el primer término X menos 2. Multiplicado por el numerador. Trabajamos con el segundo denominador. El 2 con el 2, X menos 2 con X menos 2. Y nos queda X más 2 para el término del medio, que se multiplica con X menos 1. Vamos con el último. X más 2 con X más 2, X menos 2 con X menos 2. Y nos queda 2 para el tercer término, multiplicado por X más 8. Hacemos distributiva en el primer término 3 por X, 3X y 3 por menos 2, menos 6. En el último 2 por X, 2X y 2 por 8, 16. Esto quiere decir que la multiplicación del término del medio nos generó este trinomio, que se lo obtuvo haciendo distributiva. Aquí tenemos la cuenta hecha aparte. X por X, X cuadrado, X por 2, 2X, menos 1 por X, menos 1X, y menos 1 por más 2, menos 2. Tenemos términos semejantes al medio, más 2 menos 1, 1, 1X. Entonces allí tenemos nuestra expresión. Es de allí de donde sale este trinomio a partir de la multiplicación de los factores del medio. Ahora solo ordenaremos. X cuadrado hay una sola, por lo tanto queda como estaba. Sumamos las X. 3X más 1X son 4X. Más 2 son 6X en total. Ahora los números. Menos 6. Menos 2 es menos 8. Menos 8. Más 16. Más 8. El denominador baja como estaba. Ejercicio 6. Tengo dos fracciones nuevamente. Factorizamos ambos denominadores por el caso de factor común. Usando esos factores hallamos el mínimo común múltiplo para usarlo como común denominador. Dividimos este denominador común con el primero. Se va A con A. A menos B con A menos B. Se va A con A. A menos B con A menos B. Y nos queda B por A más B para el primer término del numerador, que se multiplica por el numerador de esta primera fracción. Dividimos el mínimo común múltiplo con el segundo denominador. Se va B con B. A más B con A más B. Y nos queda A y A menos B para el segundo término, que se multiplica por el numerador de la segunda fracción. Ahora aplicamos distributiva. 2b por a, 2ab, 2b por b, 2b cuadrado, 2a por a, 2a cuadrado, y 2a por menos b, menos 2ab. Vemos que acá tenemos dos términos opuestos, más 2ab menos 2ab. Por lo tanto se pueden cancelar. Y solo nos queda 2b cuadrado más 2a cuadrado, que ordenando alfabéticamente nos quedaría de esta manera. El denominador baja tal cual estaba. Ejercicio número 7. Tres fracciones. Aplicamos en los tres casos el método del tanteo o el método de aspas para factorizar los denominadores. Hallamos el MCM. Como tengo tres fracciones, sabemos que debemos obtener tres términos. Dividimos x más 4 con x más 4 y x menos 3 con x menos 3. Y nos queda x más 5, que se multiplica por el numerador.
Vamos a la segunda fracción. X menos 3 se va con X menos 3, X más 5 con X más 5, y nos queda X más 4 multiplicando a el segundo numerador. Vamos al tercer denominador. X más 4 se va con X más 4, X más 5 con X más 5, y nos queda X menos 3 para el tercer término, que se multiplica con el tercer numerador. X más 5 por X más 5 es lo mismo que X más 5 al cuadrado, X más 4 por X más 4, lo mismo que X más 4 al cuadrado, y X menos 3 por X menos 3, X menos 3 al cuadrado. Aplicando la fórmula del cuadrado de un binomio, en todos los casos obtenemos trinomios que se terminarán sumando. Aquí te muestro las cuentas para que puedas analizar. Arriba tengo la fórmula y abajo el desarrollo de cada uno de los binomios del ejercicio. Aquí tengo el primero, el segundo también con la fórmula y el tercer binomio del ejercicio también con la fórmula. Bien, ya sabemos de dónde salieron estos términos. Solo nos quedan sumar los términos semejantes. X cuadrado, tengo 3, 3x cuadrado. X, tengo 10 más 8, 18. Menos 6, 12x. Los números 25 más 16, 41, más 9, 50. Y el denominador baja tal cual.